De la mañana, Diego Giacomini es un consultor económico y financiero, es un economista que ha escrito varios libros, algunos de ellos con el presidente Javier Milei, de quien hace tiempo ya, como se sabe, está distanciado. Permanentemente sube sus análisis, algunos de sus análisis a las redes en videos de YouTube. Y yo recuerdo que hubo 2 o 3 personas que fueron de las primeras que yo puse al aire diciendo guarda con el atraso cambiario. Un día estaba escuchando uno de los videos de Diego y estaba diciendo, bueno, acá hay 2 posibilidades, el dólar se está atrasando respecto a los precios. Para corregir esto puede suceder una de 2 cosas, decía en ese momento. O van a bajar todos los precios al mismo tiempo, cosa que lo veo difícil, o en algún momento va a subir fuertemente el dólar. Y hoy, en estos días, me acordaba de esto que él decía. Diego está en línea. Diego, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días a todos. ¿Cómo andan? A ver, de lo que pasó en estos últimos días, ¿vos qué mirás más? ¿Los indicadores económicos y financieros o la personalidad, las cosas que está haciendo Milei como dirigente, como persona, el conflicto con España, la vuelta, las declaraciones donde dice que es el mejor del mundo, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que mirás más de las 2 cosas? Es más, te agrego, miro 3 cosas, miro todas. A ver. Miro sobre todo primero la economía real, porque la economía real es la que genera riqueza genuina. A ver, para que lo entiendas, si la producción de bienes y servicios de una empresa cae, los depósitos de esa empresa no pueden crecer. Las acciones de esa empresa no pueden crecer. Y si esa empresa tiene obligaciones negociables, las obligaciones negociables de esa empresa tienen que caer. ¿Qué sucede? Si una empresa durante 5, 6, 7 meses cada vez produce menos y sus depósitos suben, su obligación negociable mejora de precio o sus acciones también aumentan y el valor de mercado de la empresa sube, para que lo entienda tu gente sencillamente, hay gato encerrado. Algo raro está pasando. No importa saber qué exactamente está pasando, lo que importa conocer es que es una situación transitoria que en algún momento se va a acabar y se va a revertir, porque no es sustentable, no tiene fundamentos sólidos detrás, porque no puede ser que una empresa valga más, su deuda valga más, y el dinero que tiene aumenta cuando cada vez produce menos, genera menos riqueza. ¿Ok? Dicho esto, miro las 3 cosas. ¿Por qué? Porque acá tenemos una situación macroeconómica que se está poniendo cada vez más delicada. Yo creo que estos meses que estamos transitando son lo mejor que el programa económico y el gobierno de Milei puede dar, por el contrario a lo que declama él, que a mí no me extraña porque lo conozco mucho, va a suceder algo contrario a lo que dice. Se va a complicar la macroeconomía en el segundo semestre. Cuando digo se va a complicar, ¿qué pasa? Yo no miro solamente el numerito de inflación, como él sí hace, porque que baje la inflación no quiere decir que se está arreglando todo, ni mucho menos que porque se baje la inflación, que es solo una condición necesaria, pero no suficiente, va a pasar lo más importante, que la economía va a encontrar un piso, se va a empezar a recuperar y mucho menos va a salir en forma de V. Estas son realidades paralelas que se inventa el presidente, alejado de la realidad, para poder sustentar un futuro parecido a lo que él quiere que sea. O sea, él se inventa realidades customizadas para sus deseos, cuando los datos no avalan lo que dice. Cuando ustedes miramos el nivel de actividad, porque ¿qué va a ver la gente en los próximos meses? Si tomamos el indicador de Orlando Ferreres, tenemos el IGA, Índice General de Actividad, cayó 9.7 en marzo, y en el acumulado del primer trimestre, en los primeros 3 meses, el nivel de actividad global cayó 6.8. ¿Qué quiere decir? Que si marzo es peor que los primeros 3 meses, la situación
está empeorando, no está mejorando. Abril, los datos de abril todavía no están, pero vienen exactamente en la misma línea. Ahora, ¿qué les anticipo? El presidente va a empezar a mostrar, ahora cuando encuentren los números vean los números de abril, mayo, junio, va a empezar con el discurso que la economía se está recuperando, que los números de actividad son mucho mejor. Pero en realidad es mentira, porque ¿qué sucede? La sequía y la mala cosecha del 2023... Claro, te da un sesgo por el lado de agropecuario, está subiendo con respecto al año pasado por la sequía y porque no hay sequía, pero si sacás ese elemento, la caída es muy fuerte. Exactamente. Mira, marzo, el número oficial es que, según el INDEC, se cayó 8.4. Pero si le saco el efecto estadístico del campo, toda la economía cayó 9.5. El primer trimestre, el número oficial, es que cayó 5.3. Si saco el rebote estadístico, porque es un rebote estadístico, no es que el campo está fabuloso, ¿ok? En lugar de haberse caído 5.3, se cayó 6.9. ¿Por qué el campo no está fabuloso? Porque cuando yo miro la competitividad, precio de todos los sectores, por un lado del campo, acá te meto soja, poroto de soja, aceite de girasol, trigo, maíz, carne, y te meto todas las economías regionales, limón, naranja, maní, etcétera, etcétera. Este indicador, que es una aproximación de la rentabilidad, de la facilidad de hacer negocios, cuando comparo abril con diciembre, nos encontramos que todos los números caen entre un 20 y un 45%. Mira. Entonces, ¿qué quiero decir? La economía real, que es la que genera riqueza, está derrapando fuerte y no ha dejado de derrapar. Ni siquiera perdió intensidad todavía el derrape. Con lo cual, los indicadores financieros... O sea, vos ni siquiera, perdóname, Diego, vos ni siquiera ves una L. Es decir, hay gente que ve una B corta, otros que dicen Nike, otros dicen L. Vos ves una, no sé si una caída libre, pero ves que la tendencia sigue siendo hacia abajo. La tendencia sigue siendo hacia abajo. Y en los próximos meses va a seguir siendo hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo importante? El nivel de actividad no hay que mirarlo por variaciones, sino hay que mirarlo en la película promedio de largo plazo y mirar el nivel. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se genera? Imaginemos que encuentra el piso en algún momento, imaginemos que empieza a andar un poquito mejor en algún momento. Yo les aclaro, estudios internacionales, hay un paper académico de Cristina y David Romer. ¿Por qué lo cito? Es un paper académico que está hecho en 1990 bajo la óptica con el cual está hecho el plan desinflacionario de Milei, que es una mezcolanza sui generis mal hecha entre dos modelos diferentes de Chicago. El modelo de Milton Friedman con expectativas adaptativas y el modelo de Robert Lucas Jr. con expectativas racionales. Los tres de los cuatro perros. Exactamente, por eso hay una nota mía en un periódico que sale los sábados y domingos que se llama Un mal plan desinflacionario de dos mastines ingleses. Claro. ¿No? Dicho esto, este paper identifica 5 episodios donde en Estados Unidos se hicieron programas de ajustes monetarios de shock muy fuertes para bajar la inflación. Y la definición, escuchen, para definir estos programas, es cuando el gobierno declaró que quiere que baje el PBI para que descienda la inflación y el Banco Central lo deja por escrito. O sea, ¿por qué cito este paper? Porque es lo que ha hecho Milei. O sea, licuar, destrozar los agregados monetarios para impactar negativamente en el nivel
Nacional de Actividad, y como consecuencia de esto que baje la inflación. Bueno, este paper toma la producción industrial por un lado y la tasa de desempleo por el otro. Bueno, lo que muestra que en el promedio de las 5 ocasiones, la producción industrial, entre 24 y 36 meses posterior a que se inició el ajuste, tenía un nivel de producción más bajo que el que tenía al inicio. Y la tasa de desempleo había crecido 3,5 puntos porcentuales, todavía estaba más alta que en el inicio. ¿Esto es una relación mecanicista que se va a dar exactamente igual? No, porque esto es una ciencia social. Claro. Diego, déjame decirte, porque una cosa que yo pienso mucho... Pero, perdóname, Ernesto, sí. Te cierro el concepto. Porque yo digo, la riqueza hay que explicarla en niveles. ¿Qué le quiero decir a la gente? Que el nivel de actividad económica, probablemente, cuando lleguemos a diciembre del 2025, todavía esté más abajo que en el 2022 y mucho más abajo que en el 2021. O sea, nos comimos 3 años de destrucción de riqueza. A ver, yo te quería preguntar algo que tiene que ver con eso, porque es obvio que sería muy irracional pedirle a un gobierno argentino, que 6 meses después de haber asumido, 5 meses, haya resuelto el problema de la inflación, de la producción, y bueno, haya ordenado la economía argentina y todo ande más o menos bien. Es un desafío realmente muy difícil. Ahora, Milei en todo caso tendrá culpa de todo el tiempo fanfarronear, que soy el mejor del mundo, etcétera, etcétera. Pero cuando yo lo veo a Milei, lo veo primero muy ocupado, lo veo muy cansado y lo veo muy intolerante. Pero no intolerante con, no sé, el kirchnerismo, intolerante con lo que tiene alrededor, es decir, con Cavallo, con Broda, ayer dijo, todo el gabinete se puede ir después de la ley Bases, mientras él dice, soy el máximo referente de la historia en la lucha por la libertad mundial, todas esas cosas que pasan. Entonces, vos lo ves y digo, a ver, ante las dificultades, ¿cómo va a operar? ¿Cuánto la personalidad de Milei va a complicar más las dificultades lógicas de un gobierno en Argentina? O no, o favorecerla, porque algunos dicen, mirá, se necesita un loco para resolver esto, y entonces él tiene la pasión y la energía que le va a permitir resolverlo. Mira, sin entrar en entretelones individuales, con mi conocimiento yo te puedo decir, y te contesto contundentemente, los rasgos de su personalidad son los más favorables para que la situación vaya acumulando cada vez más complicaciones en lugar de soluciones. ¿Ok? Es muy interesante, te pongo un ejemplo, porque esto no lo contó nadie. Lo contó a medias él, lo cual refleja mucho, y permitime lo que te cuente la anécdota. Cuando inaugura el busto de Carlos Saúl Menem, el otro día en la Casa de Gobierno, me parecía James Brown, él cuenta una anécdota. Yo estaba hombro con él, a 80 centímetros de Carlos Saúl Menem, y es verdad lo que dice él. Carlos Saúl Menem lo agarra de las manos y le dice, vos vas a ser presidente. Pero no terminó ahí la frase, era lo menos importante de la frase. Hubo una coma y siguió. Mirá, la única recomendación que te puedo hacer es, nunca te pelees con nadie, mucho menos te pelees con tus enemigos. A los enemigos los tenés que seducir. Esa es la forma que tenés que hacer política. Algunas reflexiones sobre esto. Que Javier Milei resalte solamente la introducción, poco importante a lo que realmente le quería aconsejar el presidente. Uno, muestra que de lo que tiene delante de los ojos solamente ve y le presta atención a lo que le gusta a él y sobre todo a lo que levanta su ego. 2, a las recomendaciones de terceros, en este caso un expresidente,
las ignora por completo, tanto en su accionar como en sus recuerdos, que ni siquiera lo cita cuando inaugura y cuenta la frase por la mitad cuando inaugura el busto. Entonces, ¿qué sucede? Acá vemos que él ajusta la realidad de su entorno al apetito de su personalidad, que lo único que le interesa es, por cuestiones que su psicólogo deberá desandar, yo las tengo muy en claro, levantar su ego constantemente. El otro día Jonathan Viale le pregunta, ¿cuál es la conclusión, el corolario, la reflexión de su gira por España? Y él le contesta muy suelto de cuerpo, que soy el principal líder de la libertad mundial. Exponente. Exponente. El máximo exponente de la libertad a nivel mundial. El máximo exponente de la libertad mundial. Acá lo importante que hay que entender es que le piden de una gira que salió a hacer y su reflexión es: yo soy el mejor, el más grande de todos. Volvemos al problema de la debilidad de personalidad que necesita levantar el ego. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que esto le hace ocultar los datos, la realidad, el entorno, no le presta atención. El que le venga con los datos de la realidad, con el entorno, y datos que le dicen, che, mirá, acá no vamos bien, acá hay que hacer ciertas correcciones, acá hay que cambiar el rumbo, instantáneamente va a ser no escuchado, ignorado. Y si tiene algún determinado puesto, expulsado. ¿Por qué? Porque, primero, esta personalidad que tiene un determinado objetivo futuro, que por ejemplo se ve muy claro cuando habla el otro día en el IAEF de la dolarización endógena. Yo no lo voy a explicar acá porque no tiene mucho sentido, no quiero aburrir, pero ahora, cuando él explica lo que es la dolarización endógena, si ustedes se fijan, lo que está asumiendo es que el público va a pensar, va a reaccionar, va a decidir y va a accionar en el futuro como él quiere que lo haga, como su plan económico necesita que sea, lo cual, por un lado, es una contradicción con toda la teoría económica que él dice defender, porque si las evaluaciones son, si las evaluaciones del ser humano son subjetivas, son permanentemente cambiantes, como explica la escuela austríaca, vos nunca podés saber cómo va a reaccionar la gente a futuro, mucho menos si es cambiante. Sigo al mismo tiempo. La gente, si todas reaccionan de esa manera al mismo tiempo, y con la potencia que él describe que se tiene que reaccionar, expulsando todos los dólares, etcétera, etcétera. La teoría es muy clara. La coordinación entre individuos, para que todos hagan todo juntos al mismo tiempo, con la misma intensidad, no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque el mercado no es perfecto y la información no es perfecta, con lo cual esa coordinación jamás puede existir. Diego, déjame hacerte la última pregunta y te pido que si podés ser breve, porque estoy recontrapasado, sí, pero me interesa. En el corto plazo, es decir, hoy, mañana, la semana que viene, ¿vos creés que la corrida contra el peso o contra, el impulso de los dólares paralelos continúa o se frena acá? A ver, primero, la palabra corrida, para que haya corrida, tiene que haber pérdida de depósitos y salida de depósitos. No, está bien, me refiero a que la gente va, okay, alguna gente va desarmando posiciones en pesos para irse a dólares, por eso sube el dólar, ¿no? El dólar se ha recién comenzado
a mover. Para que te des una idea, la suba del dólar paralelo, en su versión CCL o en su versión Blue, solamente compensó 2 meses de inflación. O sea, en los últimos 5 meses hubo 80% de inflación y el dólar subió muchísimo menos que eso. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué quiero decir? Que los ajustes del dólar no quiere decir que sean todos constantes, seguidos, sino que siempre que estas variables se mueven, lo hacen de asaltos bruscos, pero no constantes y permanentes. Pueden parar para que se entienda, salta, para un poquito, después salta más, un montoncito más, después para un poquito, después sigue, después puede haber un salto más grande. El dólar está regalado en todas sus versiones. Para que lo entienda el público, sencillo. El dólar, el anterior pico, que fue el 24 de enero de este año, hoy es un dólar de 1.850 a 1.900. El promedio de enero, antes que empezara la apreciación del carry trade de Caputo, es un dólar de 1.700 de hoy en día, haciendo la cuentita aritmética. ¿Por qué digo que el dólar está barato en todos lados? Muy sencillo. Porque vos dijiste, o todos los precios bajan juntos o hay uno solo que sube. Con este dólar, el que produce para exportar no puede hacer negocios. El que produce para el mercado interno tampoco puede hacer negocios. Mucho menos con este tamaño del gasto público, con este tamaño de regulaciones, con este tamaño de impuestos que el mismo Milei subió. Milei agrandó la base imponible, agrandó la cantidad de impuestos, agrandó la alícuota de impuestos, extendió impuestos, y como le cortó la guita a los gobernadores y los gobernadores a los intendentes, nos encontramos, que yo se lo expliqué 10.000 veces, pero su mesionismo no lo quería ver, decía, el motosierra es inaplicable porque lo va a terminar pagando la gente, porque ¿qué va a suceder? Cuando los gobernadores y los intendentes no reciban la guita, se van a dar vuelta. Los gobernadores suben ingresos brutos, hacen revalúos, los municipios suben tasas, inventan tasas, buena noche Bariloche. Entonces, ¿qué sucede con esto? Estaba diciendo que esto se va a complicar, se va a poner más difícil, y seguramente, al haber subido todo esto, con este tipo de cambio no se puede hacer negocios, y como el gasto público tarda en bajar, pero encima sube impuestos, inventan impuestos, ¿qué sucede? El ajuste va a ir por la variable más fácil y más rápida de ajustar, que es la suba del tipo de cambio. Diego, te agradezco todos estos minutos, es muy interesante. Me da ganas de hablar con alguien que me diga que las cosas van a ir bien, porque vengo hablando ya hace varios días con mucha gente distinta que, bueno, ve más o menos lo que vos estás describiendo, cada uno con su punto de vista, ¿no? Ernesto, lo que te puedo decir para cerrar, que este movimiento del tipo de cambio, lo que te está ilustrando es que se murió el carry trade y los negocios de carry trade para los cuales vino Toto Caputo. Diego, te mando un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Diego Giacomini, consultor económico financiero, deslizando al final algo que está generando ruido también, que es la continuidad, la duda sobre la continuidad no solamente de Nicolás Posse, sino también de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Ayer cuando Milei dijo, entra Sturzenegger, y Sturzenegger es alguien que se ha llevado siempre mal con Caputo, porque lo ve como intervencionista. De hecho, Sturzenegger estuvo en desacuerdo públicamente con lo que hizo Caputo con las prepagas, para darse una idea. Y Milei dice, entra Sturzenegger, apenas haga la ley bases, todo el rum que hay alrededor es, y entonces ¿qué pasa con Caputo? ¿Gustavito? No. Te miraba tratando, porque me parecen movimientos lógicos. Generalmente los gobiernos hacen ese tipo de cosas. Bueno, hacemos una primera etapa, destruimos todo, después traemos a alguien que construya. Pero lo que pasa es que no daría la sensación que estarían trayendo. Pues yo digo, bueno, ya está, hiciste toda la cuestión financiera, ya nos liquidaste a todo. Traeme a alguien que piense un país industrial, que piense... Sturzenegger. Claro, digamos, yo no sé si el cambio es para mejor o para peor, o es lo mismo. Sí, es que lo hay, ¿no? Sí, es que lo hay. Pero si el tipo dijo, están todos en capilla, sale de bases y
es un hito y a partir de ahí reformulamos todo. Entonces están todos los ministros diciendo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿En qué andamos? Bueno, no parecen tener mucho tampoco para mostrar, digamos. No sé cuál es la evaluación que hace el presidente. No. Ay, mamita. 9:06 de la mañana. Vamos